ella habló de neumatología, ¿no? Parece que había leído como neumología, ¿no? Es una palabra griega compuesta, neumato, PN, neumato, que tiene que ver con el soplo, el elemento del Espíritu de Dios. Y luego es el recurso tratado, es una palabra griega compuesta. Bien, ya. Cuando ponemos aquí el Espíritu Santo, neumatología, claro, tiene que ver el estudio, ¿no? En sí del Espíritu de Dios. Acá cuando habla del ministerio y obra en el presente, claro, por los creyentes individualmente, o sea que el Espíritu Santo no solamente está de manera colectiva, sino también personal, individualmente. Y va a lograr, por ejemplo, cuando entremos aquí a esta meditación, cómo la obra del Santo Espíritu en creyente, ¿no? Que son prácticamente la obra espiritual, personal, intelectual, carismática y ministerial. Vamos a desgranar, vamos a desmenuzar este aspecto de la obra del Santo Espíritu en el carácter de creyente. Pero vayamos aquí, que ha estado muy interesante la exposición, ¿no? Identifica, regenera, limpia, santifica, habita el creyente total y permanentemente, sé grandeza, oración excelente, asegurar su oración creyente. Claro, este es un punto muy importante, es importantísimo porque él va a asegurar la salvación creyente en virtud a qué? En virtud a que va a tratar con el carácter espiritual. Porque en Juan 16 Jesús dijo que el Santo Espíritu redarguye y nos convence. ¿De qué? De pecado, de juicio y justicia. La clave para mantener la salvación es que el creyente no contriste ni apague al Santo Espíritu de Dios. Cuando el creyente con su actitud anómala, que no corresponde a la actitud de un creyente, se contrita el Santo Espíritu y se apaga. Cuando se apaga el Santo Espíritu, una idea, estamos en la noche, cerrada la puerta de ventana, perdemos una vela, un cirio grande, hay luz, y se apaga, ¿qué queda? Tinieblas, un aspecto, palabra peyorativa, dura, ¿no? Cuando el creyente apaga el Santo Espíritu, anda en qué? Porque no tiene la luz, la alianza del Santo Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios, si hay una tentación de que tú puedas tomar algo que no es tuyo, que tú puedas mirar algo que no puedes mirar, el Santo Espíritu dice, cuidado con lo que ves. Te hace recordar, como dice San Juan 14:16, el Santo Espíritu te enseñará y les hará recordar. Sí, las cosas que Jesús enseñó, pero también nos va a hacer recordar el mensaje de Dios, la advertencia de Dios. Quien mira a una mujer para codiciarla, Dios lo tiene en su corazón. Entonces, caballero, torce la mirada y perdóname, Señor, por esta mala intención. El Santo Espíritu me redarguyó, me convenció que mi mirada no era correcta. ¿Me dejo entender? Pero si yo soy indiferente y tengo mi conciencia cauterizada, no le hago caso al Espíritu Santo y sigo mirando. ¿Me dejo entender? Entonces el Santo Espíritu tiene una función muy importantísima para conservar la salvación del creyente, la salvación, siempre y cuando no nos contristemos ni apagamos. ¿Qué significa contristar al Santo Espíritu? ¿Y qué significa apagar el Santo Espíritu? Por ejemplo, si yo subo en un bus y voy al norte o al sur, y justo una dama acá, entonces lo primero que yo hago, le pregunto a la dama, ¿soltera? ¿Casada? ¿Viuda? ¿Divorciada? ¿Qué estoy haciendo? Estoy ahí contristando al Santo Espíritu de Dios. Porque yo debería buscar un contacto para presentarle a Jesucristo y a este crucificado.
buscar un diálogo o astutamente o inteligentemente o sagazmente, no, inventar algo para llamar la atención y provocar un diálogo. Satanás lo astuto. La serpiente le buscó la boca y le dijo: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Sabía que era más que uno solo, sino que le busca la boca para que la tenga era porque iba a decir: no, estás mal, te voy a corregir. No han dicho de todo, sino de uno. Eso quería la respuesta, el diálogo. Ahí responde: no, sino que Dios es mentiroso y egoísta, porque sabe que cómo hacer. Entonces uno tiene que buscar el diálogo. Si hubo un diálogo con otra intención, estoy conquistando esa intención de Dios. Buscar el diálogo para que, disculpe, pero usted es católico, ¿no? Así no podemos soportar, ya suficiente. Oiga, pero se lo cuento usted cómo se ve el infierno. Claro que se va a sonreír, y ahí usted comienza a llegar. Basta que le conteste para ir poco a poco hablando con las cosas de Dios. Pero si yo lejos de dar el testimonio de Cristo Jesús, voy a hacer otra cosa, entonces, ¿qué es contristar al Santo Espíritu? Contristar al Santo Espíritu es no hacer las cosas que Dios nos manda. Apunte. Contristar al Santo Espíritu es no hacer las cosas que Dios nos manda. Y apunte ahora. Apagar al Santo Espíritu es practicar las cosas que Dios prohíbe. ¿Qué pasaría si el rapto o la muerte nos sorprenda haciendo las cosas que no pide el Santo Espíritu? ¿Qué pasaría? En otras ocasiones se puede practicar. ¿Habría salvación? Porque si no, serían salvos sin salvo, ¿no? Y esa doctrina no concatena con lo que hizo hacer la Escritura. Entonces, para que aseguren la salvación del creyente, el Espíritu Santo es importantísimo. Siempre y cuando no lo contestemos y nos paguemos. Porque hice un ejemplo ya, ¿qué significa contestar y qué significa pagar el Santo Espíritu? El pecado de muchos lo conocía cuando Jesús dijo en Mateo 12: todo pecado contra el Padre, contra el Hijo será perdonado, pero el pecado contra el Santo Espíritu no será perdonado. ¿Cómo se puede blasfemar contra el Santo Espíritu? Ahí va la cuestión un poquito más profunda. Los fariseos, según Mateo 12, acusaron a Jesús de que ese milagro que había hecho era con el poder y la influencia satánica que estaba en él. Por Beelzebú, principio de demonios, esos fuera demonios. Es decir, este hombre está poseído por el mismo Satanás. Y él no hace los Satanás que tenía él. ¿Y quién estaba ahí en Jesús? ¿Satanás o el Santo Espíritu? ¿Quién estaba? Santo Espíritu. Si por ejemplo vemos una manifestación carismática, un don de revelación, un don de iluminación, un don de poder, que netamente es un carisma que se manifiesta por acción del Santo Espíritu. Y uno se atreve a decir: ese es el diablo, cuidado con él. Cuidado con él. Primero Juan 4 dice que hay que sopesar, hay que estudiar, hay que meditar, hay que probar si las manifestaciones carismáticas son de Dios o no son de Dios. Yo, para dar una opinión, tengo que realmente sopesar y analizar el asunto antes de dar una opinión. Y tengo temor cuando yo podría decir esto no es de Dios sino del diablo. Cuidado con él. Cuidado con él. Porque sería una forma de blasfemar contra el Santo Espíritu, atribuyendo a un poder carismático manifiesto en el Santo Espíritu, atribuyéndoselo a Dios. Es un terrible pecado. Es terrible pecado.
Entonces, volviendo a la idea de que hacer la salvación es importantísimo que el Santo Espíritu se mantenga en nosotros, que también viene ahí la idea que si yo he pecado contra Dios, obviamente que en ese pecado contra Dios, pues, he contestado al Santo Espíritu, porque todo pecado que cometamos afecta al Santo Espíritu de Dios. Uno lo contesta y otro más grave los apaga. Apaga esa influencia del Santo Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. No tomar el nombre del Santo Espíritu, ¿verdad? No, hay muchas personas que se atreven a, siempre con mucha facilidad, casi en la ley reverente, tomar el Santo Espíritu, me dio el Espíritu Santo convertido. Cuidado con ello. Hay que tener solo respeto por el Santo Espíritu de Dios. Solo respeto por Él. Bien, en cuanto a la posición, yo le pongo una nota muy aceptable. Muy aceptable porque no ha habido nerviosismo, ha habido ecuanimidad, ha habido soltura positiva. Muy bien para empezar. Me gustaría que a una próxima exposición pudiera resaltar, como por ejemplo aclaró Benito, ¿no? En cuanto que el Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y Espíritu Espíritu en E minúscula se refiere al Espíritu humano o a un Espíritu inmundo, ¿no? Son detalles que enriquecen la exposición. Entonces me gustaría también para la próxima exposición de que en cada punto que ustedes puedan exponer, expongan un detalle, cortito más, una pequeña enseñanza para enriquecer la exposición. Para que no se rompa ya la lectura, sino también entre a la exposición, sacar la idea. ¿Amén? Y entonces, me ha parecido muy bien esta exposición. ¿Perdón? Por supuesto, puede escribir, sí. Ya, sí. El oído es bien engañoso. Está oliendo café, pero era una fantasía. Bien, ya. No, Lolita. Ahí nomás, tranquilo. Es una broma. Ese es mi defecto, usted lo dice. Me gusta amenizar el ambiente un poquito. Bien. Ahora vamos a pasar aquí a la obra del Espíritu Santo en creyente, ¿no es cierto? Desde el principio, ¿cómo fue la experiencia de un creyente? No puede ser génesis, puede ser origen, ¿no? ¿Cómo se origina la presencia del Santo Espíritu en nuestra personalidad? Vamos a ver brevemente Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 nos dice ahí que por la fe somos propiedad de Dios, somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Gálatas 3:16. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Sí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y al cumplimiento, no y a la simiente, como de hablar de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Estamos en Gálatas, ¿no? ¿Hermana? Sí. Ya. Gálatas 3. Ya. 3:26. Sí, 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Mire, dice que somos hijos de Dios por la fe. Ya. Cuando hemos creído y nos hemos arrepentido, ¿qué ha pasado ahí? En ese instante sucede Gálatas 4:6. Ahí desciende el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Miren, vaya a ver el proceso. 4:6 que dice, ahí lee por favor. Y puesto que somos hijos, Y por cuanto sois
Dios envió. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Abba Padre. Ajá. Mire, qué precioso. Mire cómo se origina nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo pasamos de una dimensión a otra dimensión del reino de Dios? Mediante la fe en Cristo Jesús hemos sido constituidos como hijos de Dios. Y el momento que ha sido constituido ya, viene el Santo Espíritu a tomar posesión de tu personalidad, de tu carácter. Entra a trabajar en un proceso de carácter intelectual, de carácter afectivo y de carácter espiritual. ¿Perdón? Dos. Gloria a Dios. Me emocioné. Ya. Entonces, mire aquí. Entonces, como una muestra de que somos propiedad de Dios, entramos en una posición vertical y perpendicular con Dios, donde ahora sí, como decir, Padre mío, que estás en los cielos. 1 Corintios 12, verso 3. Ahí rápidamente aquí en la lectura, por favor. 1 Corintios 12, 3. La parte final está diciendo que nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede llamar a Dios Señor, ni a Cristo Señor. Para los inconversos y ateos, Jesucristo no es su Señor. Pueden ser para ellos un redentor y Dios, pero no es su Señor. Para el testigo de Jehová, Cristo no es su Señor. Para el mormón, Cristo no es su Señor. Capítulo 12, verso 3. A ver qué dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ajá, nadie puede decir a Jesús Señor si no tiene. Pregunto, ¿el testigo puede llamar a Jesús Señor? El mormón. Y otras religiones que no quiero mencionar. Nadie que no haya nacido de nuevo y tenga el Espíritu de Cristo puede decir a Dios Señor. Es decir, no tiene autoridad para decir Padre nuestro que estás en los cielos, porque no es hijo de Dios. Y hemos leído claramente lo que es el Gálatas 3:26. Por la fe somos hijos de Dios. Y cuando se dice, por cuanto somos hijos, Dios envió el Santo Espíritu de Cristo en nosotros. O sea, el carácter de Cristo. Por eso no un carácter teístico, sino un carácter en su contexto espiritual moral, amor, gozo, fe, paz, ciencia, templanza, bondad, mansedumbre y benignidad, que son 9 características del carácter mismo de Dios en nosotros. Entonces, ahí vemos como la obra del Santo Espíritu del creyente. Para luego entrar en cómo es ese proceso del carácter espiritual. Juan 16, 7, 10, ya lo conoce ya. El Santo Espíritu nos redarguye y nos convence, ¿verdad? ¿No? De juicio, de justicia y de pecado. ¿No? ¿De qué nos va a redarguir? Que miren, no te ve la función extraordinaria del Santo Espíritu de Dios. Que es magnífica, es completa. ¿De qué nos redarguye? De juicio, de justicia, de pecado. Muy buena tarde. Cuidado, que lo que vas a hacer te expone al juicio de Dios. Te expone al juicio de Dios. Cuidado. Y el que tiene el Espíritu Santo, perdón, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. El Espíritu Santo provoca en mí un corandeo. ¿Qué es un corandeo? La
palabra latina que significa estoy delante de la presencia de Dios. Esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que Dios está expectante, no simplemente lo que haces, sino lo que piensas y sientes, eso que está casi en línea. La función del Santo Espíritu te hace recordar de que Dios está expectante a lo que tú piensas, lo que tú sientas, lo que tú hagas. Precioso el Espíritu de Dios. ¿Vamos entendiendo? ¿Seguro que sí? Bien. Entonces entramos ahora al carácter personal. Gálatas 5:22-23, ¿no? Dice que el Santo Espíritu comienza ya a esculpir, a moldear una nueva naturaleza. Porque el fruto del Espíritu Santo ¿cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera manifestación? El amor. El amor. El amor. ¿Cómo sabemos nosotros de que esta persona está llena del Santo Espíritu de Dios? La llenura del Santo Espíritu y el bautismo del Santo Espíritu, en mi percepción personal, son una misma cosa. Digo, en mi percepción personal, en mi idea personal, tampoco trato de discrepar otros pensamientos que pueden ser criterios más eficaces que míos. Pero mi humilde percepción es que la llenura del Santo Espíritu y el bautismo es lo mismo. ¿Pero de qué? ¿Hubo de qué? El bautismo significa sumergir, ¿verdad? Entonces, el bautismo es que uno se sumerge en el Santo Espíritu, o sea que en el carácter del Santo Espíritu. Está sumergido y lleno de amor, sumergido en la paz, en la paciencia, en la templanza. Y esta llenura también estoy lleno de amor. Que ¿cómo yo puedo ver una pincelada del amor del Santo Espíritu en el creyente cuando sabe que mi debilidad es el café y me atienden en mi capricho? Es una expresión no de cortesía, sino de amor. Cortesía en la gente del mundo, que es cortés. Pero amor, expresión del creyente. Esto no es una cortesía, es una pincelada y expresión de amor, porque hay Santo Espíritu en cada uno de ustedes. Amén. Y no lo digo para que la vez se me traiga a mí. ¿Vamos teniendo? ¿Pueden ustedes hacer preguntas? Porque estamos hablando, el tema es ahora la obra en el creyente, desde el Génesis, desde el origen. ¿Cómo fue que entró en nosotros? ¿Cómo fue que abrimos la puerta al Santo Espíritu de Dios? Con nuestra fe en Jesucristo. ¿Verdad? No. Y ahí entró el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Jesús, ¿cierto? Para moldear nuestros caracteres, ¿no? Entonces nos va a llenar de amor, de cosas. Un ejemplo de ese carácter renovado del Santo Espíritu lo encontramos en el libro de Hechos 26. Vamos a ver una experiencia del apóstol Pablo cuando se encuentra con Festo, una autoridad, 26, versículo 24 y 25. Voy a leer. Dice, Hechos capítulo 26, versículo 24 y 25, dice: diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, estás paranoico, esquizofrénico, psicópata. Eso es lo que está diciendo. Y decirlo a una persona de una cultura oriental antigua, de hace 2 milenios, era la peor ofensa que podía hallar. Ahora, así. Gloria a Dios. Allá. Ya. Decir loco en Oriente antiguamente era una tremenda ofensa. Grave. Jesús te dijo: si alguno le diga a su hermano,
estúpido, idiota, loco, Paco, que es puesto al infierno. Porque es una palabra dura. Mas sin embargo, ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo? Teniendo hablado de verdad. Leemos lo que dice aquí en el versículo 25, la respuesta de Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Festo le dice a Pablo, psicópata, paranoico, loco. ¿Y qué le contesta? Excelentísimo. Es como si Festo le hubiese tirado en la cara a Pablo un tomate podrido y pone de vuelta con un cubo de tomate fresco y heladito. Y Pablo era un hombre violento, un hombre pero con un carácter pero bien irascible contra el pueblo cristiano. Pero ahora vemos de que no reacciona y paga a un mal, a un agravio verbal, con un bien. Estamos viendo el carácter de Pablo aquí, ¿verdad? ¿Qué fruto del Santo Espíritu vemos con la expresión, con la respuesta, con la reacción? Que no fue atómica, no fue nuclear, no fue deliciosa la respuesta de Pablo. ¿Qué tipo de fruto vemos ahí? Dominio propio, muy bien. ¿Qué más? Paciencia, mansedumbre, paz, amor, amar al prójimo, ¿o no? ¿Se da cuenta cómo el Santo Espíritu domina en la vida civil, la vida social, doméstica, laboral y de ser creyente donde quiera que vaya? Que el creyente no debe de disfrazar, no le digo por aquí por si acaso, el creyente que va a la iglesia no debe de fingir, no debe de falsificar el fruto del Santo Espíritu de Dios cuando en realidad no tiene, porque tiene el Santo Espíritu conquistado a la expresión maquillada es sintética, es plástica, es artificial, es muerta, es carne, no es el Santo Espíritu. Entonces cuando Festo halaga oralmente a Pablo y Pablo responde lleno del Santo Espíritu de Dios, guiado por el Santo Espíritu de Dios, la respuesta no es una respuesta en carne, sino una respuesta del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo debe reaccionar el creyente en cualquier vicisitud o avatar de la vida que puede experimentar adversamente? Guiarse por el Santo Espíritu de Dios. Y si está lleno, pues vas a responder conforme al fruto del Santo Espíritu. Cuando el rey Agripa comienza a observar esa reacción de Pablo, se maravilla, se queda perplejo. ¿Y sabe qué dice? Verso 28 y 29. 28, lealo, ¿qué dice? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, sin parar con la cultura. ¿Se da cuenta las maravillas del Santo Espíritu del creyente? Por eso, obra del Santo Espíritu del creyente. Podemos preguntarnos, ¿el Santo Espíritu está obrando en mi vida? ¿El Santo Espíritu está esculpiendo un carácter adecuado que corresponde a un auténtico cristiano que ha nacido en Cristo Jesús y que tiene el Espíritu de Cristo Jesús que domina su pensamiento, que domina sus sentimientos y su voluntad? Es una buena pregunta. Hoy, en este día, hemos sido guiados por nuestra carne, nuestra naturaleza adámica o por el Santo Espíritu de Dios. Eso tenemos que meditar diariamente y decirle al final, antes de acostarnos, Espíritu Santo, perdóname si te ofendí. Perdóname porque te contristé. Porque fui indolente. Porque nació en mí el rencor, la revancha. Perdón, Espíritu Santo. También debemos pedirle al Santo Espíritu perdón. Él es el que santifica. Es la parte importante de nuestra salvación. Porque nos reacude y perfecciona y potencializa nuestro carácter, nuestros caracteres. Tu gozo ha pasado a una dimensión mucho mejor y mayor. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:7. A ver, veamos. ¿Qué dice ahí, por favor, mientras me dan un té para saborear esta maravilla? 1 Tesalonicenses 1:7, y lo lee, por favor.
Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primera Tesalonicenses. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Uno 6, el verso 20 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ojo, que hay un gozo humano, hay un gozo en la carne, hay un gozo del Espíritu Santo. Ahora, cuando hay alabanza y hay un manifiesto del Espíritu Santo de Dios y hay alegría y gozo unánime, colectivo en la iglesia. No todos tienen un gozo en el espíritu, no tienen un gozo humano. Saltan, cantan, hay alegría, gozo, gloria, aleluya, qué bonito están estas cosas. Sí, pero si tú tienes protectores al espíritu, tu gozo es en carne, no es en el espíritu. Ojo con ello. Acá ahí se habla gozo en el espíritu. No como una característica humana, que un sicario se alegra. Le ganó Perú a la Puebla Crucero. Ah, buena, está gozoso. Toma, mozo, cállate la cara. Tiene gozo, pero ese gozo es del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de gozo se mueve en ti cuando te gozas de las palabras de la iglesia? ¿Cómo discernir si el gozo que tengo es un gozo humano o es un gozo en el Santo Espíritu? Tú tienes la respuesta. Porque si yo vengo de cometer fornicación, vengo de cometer algo que esté en contra de la palabra, y vengo a la iglesia y comienzo a gozar, mi gozo no es en el Santo Espíritu. Ese es mi caso. Ese es el caso. Bien. Es fuerte, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Es el carácter del Santo Espíritu. ¿No es cierto? Entonces, vemos ahora en lo personal ya cómo perfecciona nuestros caracteres. Todo el mundo es bueno. Jesús dijo, ¿no? Si ustedes, siendo padres malos, siendo malos, si su hijo les pide un pan, son un escorpión. Siendo malos demuestran amor. Hay criminales que tienen pues, un afecto paternal, un afecto conyugal extraordinario. Yo he estado con gente de alto calibre directivo y gente que ha tenido un sentimiento grande, gente que ha practicado misericordia, que han sido muy dolentes, muy cariñosos, que han tenido un espíritu altruista y filantrópico, muy buenos. Pero eso era el cambio, no era el Santo Espíritu. Bien, entramos ahora al carácter intelectual. Juan 14, 26, mientras leemos, vamos a ver aquí cómo trabaja el Santo Espíritu en nosotros y en una perspectiva cómo trabajó en Jesucristo. A ver, en Isaías, capítulo 11, verso 2, encontramos allí, y acá la actividad del Santo Espíritu, primeramente, era hermenéutica. Una actividad hermenéutica y otra actividad mnemotécnica.
Me explico. Leemos, por favor. Juan 14:26. Que cuando venga el Consolador, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. eso es lo que vino sobre Jesús. Eso es lo que vino sobre él. Cómo trató el carácter intelectual del Santo Espíritu sobre Jesús. Ahora, en lo que respecta a nosotros, leemos Juan 14:26, dice: cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho y enseñado. Perdón. Tiene que ver con enseñanza, que nos ayuda a interpretar, a explicar y a aplicar la enseñanza de Cristo y a memorizar. A la memoria esa manera no tengo. La función del Santo Espíritu de Dios, función de hermenéutica. ¿Alguien recuerda qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar. En este caso, la palabra de Dios. Hay hermenéutica jurídica, jueces grandes que interpretan la ley con magnificencia, con justicia, con certeza. Interpretan es interpretar. Hermes viene de Dios, Hermes, que era un mensajero de los dioses. Se aplica en la teología, pues, aplicando la palabra griega. Entonces, aquí vemos la función hermenéutica del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque nos enseña a interpretar. Viene el teoneustos, el soplo de Dios. Toda la palabra de Dios ha sido, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. El soplo de Dios sobre nuestras mentes, nuestros corazones. La inspiración de la voluntad, el deseo y el consejo de Dios por el teoneustos, el soplo del Santo Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo estamos en el estudio, nos ponemos en la mano de Él, y el Santo Espíritu nos va a enviar teoneustos, o sea que nos va a dar unas iluminaciones. Porque yo cuando leo la Biblia, no le pido al Espíritu Santo revelación ni inspiración, le pido iluminación. ¿Por qué no le pido revelación? ¿Por qué no le pido inspiración? Porque lo que me va inspirado ya está escrito en la Biblia, ya está acá. Yo lo que tengo que pedir es luz para poder interpretar lo que ya está revelado y inspirado. La función sobre nosotros, sobre la iglesia, no es la revelación ni tampoco la iluminación, sino, es la iluminación, no inspiración de revelación. La iluminación que viene, la luz que viene del Santo Espíritu, es el teonesto que nos hace entender y comprender, ¿no?, con mayor precisión el mensaje que está en el texto de la palabra de Dios. No está escrito, es la luz que viene. Les doy una idea. En el trabajo que les he dado a ustedes, les mandaba así sobre cristología. Ahí vemos, por ejemplo, los símbolos y figuras mesiánicas en el Testamento. En la diapositiva 10, ahí encontramos el arca, la serpiente de bronce, que fue puesta sobre una asta. Y el que mirase de ella sería salvo de la picadura de la mano. Mirase la serpiente. ¿La serpiente es figura de quién? No me digan que de Cristo. De Satanás. El asta es el madero. La luz aquí, para interpretar correctamente, es que cualquiera que mirara la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás, no es mirar un objeto, sino mirar la figura. La figura de la serpiente era la figura de la victoria de Cristo, porque
caballo, sobre Satanás, la serpiente. Y al que mirara y creyera en eso, será salvo. Pero entonces, la luz del Santo Espíritu te va a ayudar a visualizar las cosas profundas de la palabra de Dios. Sí, la vida. Si son ideas que vienen del Santo Espíritu, no de la carne, sino del Santo Espíritu. Tú lo proteges cuando ves los contextos textuales que te dicen, sí, es verdad, eso es así. Puesto los ojos en ti, en Jesús, el autor y consuelo de la fe. Era sobre la serpiente una mirada de fe. Que Jesús vencería a la serpiente en la cruz. ¿Preguntas? Sí. Es lo mismo como la roca. Entonces, claro, ¿cómo se llama? 40 años atrás, porque están en Zinc es el de, si no me equivoco, pero 40 años a la entrada, casi cuando van saliendo de Zinc a la tierra prometida, yo le digo, golpear la roca. Plana. Era una figura del sacrificio de Cristo. La roca era la figura de Cristo. Y la roca tenía que ser golpeada. Entonces, en el Calvario. Pero cuando Moisés, 40 años, vuelve, le dice, habla. Y él la golpea. No se puede dar 2 golpes a la roca. Jesús con un solo sacrificio quedó satisfecho en la salvación. Hagan preguntas, por favor. ¿Hay dudas? Pregunten. Continuamos. Entonces, vemos aquí en el aspecto intelectual cómo el Espíritu Santo nos ayuda con el que honestos a interpretar correctamente la verdad. Y cuando venga, Él os enseñará todas las cosas. Y os hará recordar mnemotecnia. Mnemotecnia es una palabra griega, compuesta. Memo, memoria. Tecnia, técnica, arte. Y la mnemotecnia es el arte de memorizar. Tengo 70 años. Soy hiper olvidadizo. La vez pasada salí con mi celular. Voy a marcar. ¿Y qué estaba marcando? El control de la televisión. ¿Verdad? Hay cosas que me pasan que bueno, yo propio de edad. Pero gracias a Dios que el Santo Espíritu me ayuda a recordar eso. ¿No es? Porque yo me olvido de todo. Ya a mi edad. Yo he sido muy tóxico, yo he sido joven. Hace 36 años, ¿verdad? Muy tóxico. Bien. Entonces, vemos aquí que el aspecto espiritual, personal, el carácter, intelectual del Santo Espíritu, ¿no? Cómo nos da luz, ¿no? Para la interpretación de la palabra del Señor, para conocer las cosas profundas, porque la Biblia no siempre es lo que dice, sino lo que significa. Por ejemplo, el Padre Nuestro no es lo que dice, es lo que significa. Por eso que Jesús pone como primera petición cuando se acerca el discípulo que le dice, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Muy bien. Ustedes cuando oren, díganme así, Padre Nuestro, ¿qué le está diciendo a él? Para que tenga una comunión vertical con Dios, tienes que hacerte hijo de Dios. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres pedir? Selecciona si ahorita eres un hijo de Dios. O estás peleado con Dios. O tienes a Dios complicado apagado. Pregúntate eso. Porque para hacer contacto, tierra-cielo, porque tú armas tu altar en tierra con tu disposición para hacer contacto con el altar de Dios. Y para hacer contacto con el altar de Dios, tú tienes que presentar tus ofrendas a Dios. No oblativas, no tu ofrenda de humillación, de confusión. Padre, perdóname, no soy digno de mí. He pecado.
Te he ofendido el Espíritu de Dios. Limpias, es la ofrenda que Dios quiere que tú soltar. Dice que su vida sea soltada. Cuando presentas esa ofrenda en tu altar a Dios, de humillación, de confusión, Dios abre su altar y entras en comunión con el altar de Dios. No es bla bla bla, es tu altar que haga contacto con el altar de Dios. Bien, entonces entramos ahora al aspecto carismático, el carácter carismático. 1 Corintios 12, de 1 al 7. Pablo empieza a escribir su carta diciendo: amados hermanos, no quiero que ignoren en cuanto a los dones. No quiero que haya ignorancia de iglesia en cuanto a los dones, ¿no? Eso es lo que está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Y habla de la importancia de los dones también y por qué de los dones. A ver, 1 Corintios, la primera que escribe Pablo en esta parte de la carta, 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiere que haya una ignorancia, dice. No, y él escribe acá 9 carismas acá, donde comienza a decir, verso 8, 7, perdón, dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da la manifestación. A cada uno le da la manifestación para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, 9, a otro fe por el Espíritu, a otro don de sanidad por el Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro discurso de lenguas, a otro discurso de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pablo quiere que sepamos de que los dones no vienen porque tú le pides a Dios, sino los dones van de acuerdo a tu capacidad, tanto intelectual como anímica, moral, ética y espiritual. Porque Mateo capítulo 25, 15 dice claramente, en la pared del talento dice que el Señor da los talentos conforme a las capacidades. A uno dio 5, a otros 2, a otros 1, conforme a su capacidad. Que no es conforme a tu oración, no es conforme a tu vigilia o a tu ayuno, es conforme a tu capacidad de disposición intelectual, anímica, etc. Conforme a las capacidades. Si el hermano puede ser un hermano ingeniero, ¿no? y es ingeniería química, entonces es un PhD en matemáticas, ecuaciones, etc. ¿no? Entonces, calza para que en la iglesia tengan una responsabilidad. ¿Lo pondría usted de ujier o de tesorero? ¿De qué lo pondría usted? Claro, porque está acorde a su habilidad. ¿Y qué está diciendo Jesucristo en Mateo 25:15? En la parábola de los talentos. Que a cada uno le dio conforme a qué? A su capacidad. Y acá Pablo está retirando y dice, repartiendo a cada uno el Santo Espíritu, el mismo Espíritu como él quiere, no como uno quiere. ¿No? Y también, pues, a veces nos encontramos pues, sorpresas, ¿no? Donde encontramos lugares donde nos invitan a pasar adelante para recibir el don que esperamos. ¿Cuántos quieren hablar lenguas? Pasen adelante. Así no me. ¿Cuántos quieren profetizar? Es como el Espíritu Santo quiere. No es como el pastor quiere. No es como el evangelista quiere. Es como el Espíritu Santo quiere. Y él sabe a quién le da, y por qué le da, y cuándo le da, y dónde le da. Y eso es lo que dice Pablo. No quiero que ignoréis acerca cuánto a los dones.
la teología ha clasificado en tres estos 9 dones, que los pone en una categoría de dones de revelación, de inspiración y de poder. Los dones de revelación son palabra de ciencia, que permite conocer un acontecimiento pasado y presente, como en el caso de Hechos 5, donde Pablo le dice a Ananías, ¿por qué? Le dice, sustrajiste de la verdad. ¿Por qué permitiste que Satanás se metiese en ti y sustrajese de tus acordados? Ahí funcionan 2 dones de Pablo, de Pedro. ¿Quién le dijo que Ananías había recortado lo prometido? El Espíritu Santo, por medio de qué? De palabra de ciencia que permite conocer un acontecimiento pasado y presente. Y también tiene un don, cuando dice, ¿por qué dejaste que Satanás entrase en tu corazón? ¿Qué había discernido él? O sea, tenía el don de discernimiento de espíritu. Si usted lee la historia de los ministros de los Hechos, va a encontrar una gama muy amplia de la manifestación carismática de los apóstoles del Señor. La función del Santo Espíritu en el ministerio de los Hechos es importantísima. El Señor Jesús dijo realmente en Hechos 10 y Mateo 12, dijo, yo por el Santo Espíritu echo fuera demonios, hago prodigios, milagros, portentos, maravillas, proezas. Y el Santo Espíritu tomó dominio contra de toda la mayordomía ministerial de la época de Pentecostés. Los apóstoles fueron guiados por el Santo Espíritu, tenían el carácter del Santo Espíritu, se movía Dios, había potencial carismático. Entonces, estos dones que describe está claramente establecido de que la iglesia tiene un don. Pero ¿cuándo se manifiesta el don? El don, cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, no se manifiesta, ya tiene un don establecido. De hecho, pero el tiempo es el que determina cuándo se manifiesta lo que Dios le dio cuando usted nació de nuevo. ¿Qué? ¿Será cierto de que ya Dios nos dio un don anticipado? Claro que sí. Evidencia bíblica, Jeremías 1:5. ¿Qué dijo él? Desde el vientre de mi madre, el Señor me santificó y me tuvo por profeta. Ya Dios había anticipado un don profético para Jeremías, ¿o no? Ya. ¿Y usted qué cosa cree? Que desde antes de su concepción significa que Dios lo escogió a usted. Y Dios ya no tiene preparado un don para usted. Pero ¿cuándo se manifiesta el don? Cuando ya madurez, pues. ¿Por qué en nuestras iglesias no se manifiestan muy constantemente, de manera continua, un don carismático? Que Dios falló. Pero acá dice la Biblia cada uno, pero acá no funciona. No, Dios nunca deja de funcionar. Tampoco es el uno no funciona. Porque tiene que haber cierto desarrollo, ciertas evoluciones para que pueda tener un manifiesto carismático a nivel colectivo y a nivel personal. Evidencia bíblica. Isaías 7, 14, 15. Lea. Isaías 7, 14, 15. Lo han destapado porque vean. A ver, Isaías 7, 14, 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la gente concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sigan. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Jesús dice que tendría que comer mantequilla y miel. La mantequilla sale de la leche. Se refiere a la leche espiritual. Esa leche espiritual, ¿quién se la dio? Se la dio José, su padre adoptivo. Porque Deuteronomio 6, 5, 6, 7 dice claramente
que esta palabra de tu corazón y la vas a repetir a tus hijos en casa. Y José Tibatero mencionaba el mensaje de los sacerdotes y a niños Jesús le compartía. Cuando Jesús tiene 12 años es un bar mitzvah, que es una categoría que le asigna a adolescente judío que es un mayor de edad, que tiene un DNI, ya puede casarse y podía participar de las integrantes de fiestas judías. Por eso que en Lucas capítulo 2 vemos claramente que lo encontramos allí en medio de doctores en la fiesta de la Pascua, porque ya era un bar mitzvah. Y ya tenía derecho a una enseñanza de mayor envergadura, una enseñanza más subterránea, más profunda, ya no del papá, sino de los maestros. Lo encontramos en medio de doctores de la ley, bar mitzvah. Ahí estaba consumiendo ya no mantequilla, sino miel, palabra por palabra. Y la poesía que decía que tenía que comer mantequilla y miel hasta que tenga discernimiento, hasta que sepa discernir. ¿Es un proceso o no? ¿Hasta qué? ¿Por qué no se hace manifiesto lo de la iglesia? Es hasta qué. ¿Hasta qué qué? ¿Hasta qué dónde? Vamos a tener. ¿Hay preguntas? Pregunte. El sabio es sabio porque preguntó lo que no supo. O continúa. A ver. Si uno ya es confrontado y dice que el espíritu lo ha conquistado o lo ha apagado, ¿cuáles serían las formas prácticas de avivar el espíritu o a quién le corresponde esa tarea? La Escritura dice que en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Dios, cuando te perdona, cuando el Santo Espíritu, que es perdón, que es amor, pasa por alto la ofensa. No solamente cuando uno confiesa, sino cuando el Santo Espíritu dice que ya no tienes el deseo de nunca jamás tropezar con la misma piedra. Alguien perdón. Si yo me arrepiento entre comillas y vengo así porque la cosa hasta que me sale mal, porque yo me aparté y entonces digo, no, tengo que reconciliarme con Dios para que las cosas me vayan bien, así como la iglesia. Así no me digas. ¿Qué tal como dijo Pedro que se fue al Padre? ¿Por qué? Porque había abundancia de pan en la casa del Padre, no porque se arrepintió. Y hay gente muchas veces que se arrepiente entre comillas, se arrepiente entre comillas la gente, pero Dios no puede ver en su corazón un deseo de que ya no quiere tropezar con la piedra. Que Dios conoce su omnisciencia y ve el futuro y dice que te va a tropezar con la piedra, porque Dios no va a rozar los perros, ni puedes hacerlo. Por eso que justamente está hablando Salomón, que escribe que el que confiesa y se apaga, Dios tiene que ver arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene 4 pasos. 1, reconocer. David dijo en el Salmo 51, reconozco mis pecados. Segundo, la compunción. Cuando uno reconoce el pecado, tiene que haber una experiencia de compunción. Cuando vemos en la letra de Hechos, capítulo 3, capítulo 2, versos 36, 37, dice cuando los discípulos o cuando la gente judía escucha el mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? En griego, vergüenza y tristeza. Cuando Pedro rescata la verdad, porque fueron reunidos, porque lo que salía de Pedro estaba lleno del santo y su voz era su mensaje era contundente, era como espada que traspasaba los corazones a la partida. Se confundieron. Entonces, cuando David reconoce, se compunge. O sea que uno tiene que reconocer, sí Señor, sí cometido, Señor, y siento vergüenza, siento tristeza profunda y vergüenza grande por haber hecho esto contra ti. En ese estado de compunción, de vergüenza y tristeza es donde uno va a confesar. Si no es una experiencia de confusión, tu confesión no vale nada, ni un pepino, perdóname. Es plástica,
es artificial, sintética y completa. Dios no es un Dios de muertos, no es Dios. Y entonces tenemos ahí, primer paso, reconocer que he ofendido a Dios. Segundo paso, compundirme por el pecado contra Dios. Tercer paso, confesar con confusión y tristeza mi delito ante Dios. Y cuarto paso, ya pensar decididamente de que ya no quiero tropezar más con la piedra. Cuando yo veo eso, ahí es el perdón no te viene porque reconoces. El perdón te viene porque tú te confundes. El perdón no te viene porque tú confías, sino porque tú estás dispuesto a apartarte. El que se aparta alcanza el Señor. Y a veces hay diferencia. Siempre viene perdón. Y yo siempre digo, te perdono. Si quieres escuchar, te perdono. Pero tu cambio va a ser finalidad en ese perdón. Claro, hay un dicho que dice, desde que se inventaron las disculpas, todo el mundo quedó bien. En el mundo cristiano, desde que se inventó el perdón, todo el mundo quedó bien. Hermanito, perdona, dice acá. Y entonces agarran, ¿cuántas veces perdonar? 70 veces 7. No habla de un número de 490 veces, sino que habla del espíritu grandioso del perdón que capacita el perdonar que a veces tiene el creyente. No es el aspecto cuantitativo, sino cualitativo del perdonar. Basta con una sola vez. Te perdono y me olvidé todo. ¿Sí, hermano? Se podría decir que esa es la diferencia entre el arrepentimiento genuino con el remordimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento genuino es, como usted menciona, Mismo Judas no se arrepintió. Solo remordimiento. Nada más. Eso no es arrepentimiento. Remordimiento. ¿No? Y hay un arrepentimiento falso. Por ejemplo, le mete una bala al mar y se muere. No lo hubiese disparado. Qué tonto que fui. Lo que me preocupa no es su vida, sino me preocupa que por eso muera la cárcel. ¿Es arrepentimiento? ¿Me lo entender? Hay cosas bastante que aprender. Sí, Pastor, cuando los 120 estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, fueron bautizados, ellos hablaron en lenguas. ¿Por qué ahora, cuando uno anhela, bueno, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, personas que dan sus pasos, ¿no? Porque hemos visto que el que cree nada más ya ha sido bautizado, es ¿no es cierto? La palabra de Dios, y ahora ya no hablamos en lenguas, ya no se escucha hablar en lenguas. Ya. Muy buena pregunta. Hagamos un poco de demografía, las culturas reales y la cultura del Pentecostés. Palestina es una ciudad cosmopolita, nación, polita, barrios, cosmopolita. Había varias lenguas y etnias diversas. Entonces, cuando viene el Santo Espíritu de Dios, se da un contexto cuando Jesús le dice a Pedro, por haberle respondido, tú eres el Hijo de su Altísimo, tú eres el Mesías, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque el esto que vino de aquí, te rodeó Dios, y a ti te den las llaves del reino. El reino de Dios se inaugura en el Pentecostés. Cuando entran en esa dimensión del reino espiritual cerca de 3,000 personas. Y quien abrió esa llave del reino para que entrase cerca de 3,000 fue la predicación del apóstol Pedro. Ahí, con esa predicación que se entrega cerca de 3,000, abre la puerta para que se entren al reino de Dios. ¿Ya? Pero para que entre en el reino de Dios, no, la predicación de Pedro fue un complemento de la predicación del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Predicó? Claro que sí, güey. ¿Cómo
lo que hizo. Miren acá, ¿cómo se ha hecho? Vamos a Hechos 2. Miren la acción del Santo Espíritu. Mira cómo utiliza el Santo Espíritu de Dios su poder. Observe aquí. Hechos capítulo 1, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ajá, muy bien. Acá entramos ahora, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Muy bien. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál fue el propósito carismático del Santo Espíritu sobre los 120? La profecía contiene ciencia, contiene revelación, contiene doctrina, contiene profecía. Son 4 elementos en las lenguas de Dios. Eso usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 2. Si usted no sabe eso, entonces no sabe qué cosa está hablando cuando dice anda a sacar la basura. Y entonces, ¿por qué razón el Santo Espíritu imparte el don carismático de lenguas? No angélicas, humanas. Para que los 120 comuniquen el reino de Dios por medio de sus propias lenguas. Ahora, veamos aquí, versículo 7, perdón. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan, los 120? ¿Cómo pueden oírnos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido para comprender nuestras lenguas? Decidimos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Acá había un propósito. Esas lenguas fueron con propósito misionero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Pero no podemos confundir. Hay que ver el contexto histórico. Ahora, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y conocieron la lengua. Entonces, puede haber una relación, hermano. Tú tienes que ser la llenura de ese lengua. Yo tengo mis dudas, porque el contexto no dice eso. Podríamos decir que en estos tiempos una persona que nunca hablaba quechua, que nunca hablaba inglés, o algún idioma nativo de la selva, y una persona que está aquí de su lugar, podría hablar algo así como lo que está pasando en el mundo. ¿El Espíritu Santo no ha cambiado? Claro que sí. Esa persona no tiene conocimiento de eso. ¿Puede? Por supuesto que sí. Es la potestad soberana del Espíritu. Sería eso. Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo he tenido experiencia, hermano. Yo he tenido experiencia de personas, hermano, por decir, de rivales, criollos, sencillos, por no decir vulgar, hablando en inglés a un americano, compartiendo el Evangelio de Cristo. Porque hay lenguas humanas y angélicas. Y acá se da las lenguas con propósito misionero. Fue el primer toque. Entonces, dice acá, 11, creyentes, repentes árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, dice, las maravillas de Dios. ¿Qué estamos hablando de las lenguas? A cada uno, a donde África, en Batú, en congolés, etc., ¿no? Y sus idiomas dialectos, ¿no? Al africano, al español, al de Babilonia, al de Siria, en sus propios idiomas. La maravilla. Entonces ahí recién entra, 14, entonces Pedro poniéndose en pie a los 11 alzó la voz y les habló, ahí entra, decir, el local, pero quien preparó el camino
Pues Santo Espíritu, mediante las lenguas que puso a nosotros. Ahí tenemos un propósito de las lenguas que habla de Pentecostés. Entonces, vemos ahí el poder carismático, ¿no? Cómo ha dado Dios para desarrollar el ministerio de los apóstoles. Los 120 comenzaron a administrar, las 120 personas. Los 120 personas, ellos reciben cada uno recibe qué cosa, es la unción ministerial. De los 120 estaban capacitados para qué, para hacer la obra de Dios en conjunto, de manera colectiva y también individual. De ahí se desprenden los 5 ministerios que habló el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 11, verso 4 11. El racionamiento del ministerio de Cristo en 5 a 1 porque apóstoles, profetas, ¿para qué? Para perfeccionar la iglesia. Y se fueron perfeccionando los apóstoles primero, ¿no? los maestros, los profetas, los evangelistas, ¿no? los maestros, etc. Ahí se va desarrollando en ese tiempo ya afloran los ministerios ungidos de parte del Santo Espíritu de Dios. Bien, entonces, para concluir el ministerial, porque ya 2 minutos y ya concluimos. Entonces, ya. En Hechos 8, el carácter ministerial del creyente, encontramos en Lucas 8, parece que el verso 28, a ver si tiene, por favor. Esto es. Sí, ¿qué dice? 1, 28 y 19. Hechos 8, 28 y 19. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y mostrándose a sus pies, exclamó. Hechos 8, 28. Y 29. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Quién guió al eunuco? ¿Cómo fue que Felipe llegó al eunuco? ¿A dónde lo guió el Espíritu Santo? A suplir una necesidad. El eunuco tenía la mejor literatura de todos los tiempos, un fragmento de la palabra de Dios. Estaba bendecido. Y tenía otra bendición, sabía leer. Pero ¿cuál era su tragedia? Sabía leer, tenía Biblia, pero no podía interpretar. La tragedia. Entonces, era su tragedia. Y cuando el Santo Espíritu observa eso, envía a Felipe para que pueda satisfacer esa necesidad. Se da cuenta que el Santo Espíritu es preciso. Perdón esta expresión tan peyorativa, pero el Santo Espíritu no nos hace rebotar. Nos lleva con precisión. Por eso hay que buscar la guianza del Santo Espíritu. Cuando uno hace las cosas con su intelecto, con su experiencia, con su madurez, con sus pergaminos teológicos, no es así. ¿Qué pasó cuando vemos ahí en Hechos 26 cuando Pablo va a hacer una media campaña en Asia y se va a Misia y Bitinia? Encontramos que el Santo Espíritu se lo prohibió. Y después Pablo se queda dormido preocupado. Y yo no me atrevo a decir, no me atrevo a pensar que Pablo, ante ver tantos obstáculos, no tanta intransigencia, tanta divisa medicina que no se permitió que la palabra, por ejemplo, que los camellos estuvieron con afecciones estomacales, etcétera, etcétera, etcétera. No me atrevo a decir que Pablo estaba diciendo Satanás de la gente. No me atrevo a decirlo porque sería ignorantemente un tipo de blasfemia con el Santo Espíritu, porque eres tú santo que estás prohibiendo. ¿Y por qué se lo prohíbe? Acá les voy a decir. Cuando él se acuesta, hay una revelación. Dice: pasa a Macedonia.
Él dice, entendí, Dios no quería que dice Bitinia, no como yo, sino como él en Macedonia. Porque le pidió, porque las cosas no se hacen como uno quiere, sino como el Santo Espíritu lo quiere. Buscar la alianza en el Santo Espíritu de Dios. Buscar siempre el Espíritu Santo. Guíame, inspírame, ilumíname. Debo hacer eso. ¿Estás tú conmigo, hijo? Espíritu Santo, si tú no vas conmigo, no me sacarás. Digamos, hermanos, lástima que el tiempo queda corto. Y tampoco no pensaba yo pintar esto porque tenía otro. Porque ya, bueno, hay cositas que iba a decir el pastor César. Usted sabe siempre hay oposiciones, ¿no? Pero al menos hemos cambiado de temporada, ¿no? Pero van a tener la positiva de acá, del Espíritu Santo. Gracias, hermano pastor. Pastor, preguntita chiquitita, ahí donde dice carismático, jerarquizado, es Corintios, primera de Corintios. ¿Dónde? Carismático. 12:1 hacia adelante. Es primera de Corintios. Sí, primera Corintios. Gracias. No, evidentemente es la palabra. ¿Sí? Muy bien, hermano, disculpen por los horas de trabajo. Mi hermana Karina no podía entrar, pero vamos a hacer un trabajo de exposición. La segunda parte de lo que hacer. Solamente tenemos 5 o 30 minutos,